desde la parte académica, Guillermo, impacto de la pandemia. Pues muchísimas gracias, Maite, por la invitación, por darme la palabra. Bueno, yo voy a centrar un poco en lo que es el objeto de las jornadas, ¿no? Que es la mediación, ¿no? Más de, aparte de toda la tediosidad que ha tenido la situación desde el punto de vista de los trabajadores, pero también de las empresas, ¿no? Bueno, yo lo veo la pandemia desde el punto de vista de lo que nos interesa hoy o en estos días como una oportunidad, ¿no? Porque hemos tenido como ensayos de cosas que nos interesan mucho. Pues, por ejemplo, en materia de jornada de trabajo hemos tenido un teletrabajo a lo bestia, ¿no? Bueno, pues es un reflejo de las nuevas modalidades de prestación de servicios. El trabajo ahora es un trabajo líquido, ¿no? Y ahí la mediación puede establecer muchas alternativas. El exceso de teletrabajo no es bueno, por lo menos en las condiciones que hemos tenido, pero tampoco lo es la ausencia del mismo, porque hoy en día se pueden cambiar muchas medidas. Tenemos medidas como los ERTEs, que ahora son temporales, mañana serán extintivos seguramente, por desgracia, pero hoy la mediación, los procedimientos de solución extrajudicial también son una oportunidad, porque casi todo el mundo estamos pensando en extinciones, pero nos olvidamos que hay alternativas, ya lo ha dicho María José. El conflicto no se resuelve necesariamente con una sentencia, la sentencia resuelve lo que se le pide, pero el conflicto igual no está resuelto. Y muchas veces los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, como los que nos interesan hoy, pues permiten estudiar propuestas, contrapropuestas, alternativas a medidas que en determinado momento pues solo se nos ocurren a nosotros, pero que si nos ayudamos de terceros profesionales formados específicamente, pues nos pueden ayudar. Y en tercer lugar, como la gran tercera pata que se ha visto ahí como caída, es todo el tema de igualdad-conciliación, ¿no? Pues, fijaros, en Madrid, ¿no? O sea, esto de una nevada impresionante. Y el problema no es que no puedo salir, el problema es que tengo a los hijos en casa, que tengo personas dependientes, y los problemas de conciliación, ya lo ha dicho también María José, no lo resolvemos con una sentencia. ¿Qué es mejor, turno de mañana o turno de tarde? ¿El mío, el de Alberto o el de David? Bueno, y hay unos conflictos como muy grandes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la oportunidad que supone los procedimientos de solución extrajudicial y en especial la mediación, pues hemos tocado en la pandemia, hemos experimentado, no con la vacuna, esperemos que no, sino con todos los procesos de desequilibrio en las relaciones laborales actuales, que siempre sin pasar las líneas rojas protectoras del derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es un derecho protector, nos están permitiendo ensayar fórmulas de prestaciones de servicios en un contexto de tensión, en un contexto diferencial, pero que permite la aportación de nuevas formas de desarrollar las prestaciones de trabajo. Y ahí los interlocutores sociales, los mecanismos de solución extrajudicial, los expertos, Federación Navarra, Tribunal Laboral, colegios profesionales, etcétera, pues tenéis mucho que decir. Vale, pues aterrizamos en la mediación, como bien dices, Guillermo, y ahí, Alberto, a la vista, ¿no?, del procedimiento que nos ha expuesto un poco María José, ¿no?, que se está llevando a cabo de mediación intrajudicial, desde el Tribunal Laboral de Navarra, ¿cómo se ve? La mediación intrajudicial, bueno, sí. Pues la verdad es que en Navarra desde el año 2015, bueno, y aquí está Joaquín Galve que firmó ese protocolo de actuación, tenemos un sistema de mediación intrajudicial. Aparte de lo que es, digamos, nuestra actividad, bueno, todos sabéis que la ley reguladora de la jurisdicción social establece una suerte de carrera de relevos, ¿no?, en el que una demanda comienza, digamos, o bien ante el Departamento de Trabajo, o bien en el caso de Navarra ante el Tribunal Laboral de Navarra, y si no concluye ahí, bueno, pues nosotros en un momento dado entregamos el testigo a los juzgados de instancia, que son los que terminan la carrera dictando una sentencia, ¿no? Legalmente nuestro ámbito de actuación es el previo a la vía judicial, ¿no?, el prejudicial, ¿no? Y ese es, digamos, nuestro objetivo fundamental y al que en esencia nos dedicamos, ¿no? Pero nosotros creemos que también creemos también en la mediación intrajudicial, porque creemos en algo que ha dicho la magistrada, y yo no lo voy a decir mejor que ella, ¿no?, el principio de congruencia que vincula a los jueces en un derecho como es el laboral, que quizás el de familia también, yo no lo conozco en detalle, ¿no?, en el que junto a conflictos estrictamente jurídicos hay fundamentalmente muchísimos conflictos de composición de intereses, tanto colectivos como individuales, pues de conciliación
Y bueno, la propia negociación colectiva es eso, un ERTE, una reclamación, un descuelgue, una inaplicación, el bloqueo de la negociación colectiva. Es decir, y el principio de congruencia hace que muchas veces las resoluciones judiciales tengan ese pozo de insatisfacción en las partes que el propio magistrado sabe que es así, ¿no? Entonces nosotros redactamos un protocolo de actuación con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que firmamos en noviembre del año 2015 y que está en marcha desde entonces, en base al cual, bueno, el procedimiento es muy parecido al que nos ha contado de Castilla y León. Lo que pasa es que se hace derivando al propio Tribunal Laboral de Navarra, es decir, no, ya es cuando la reclamación está ya en sede judicial, es decir, ya es una demanda que probablemente ha pasado por el Tribunal Laboral de Navarra, se cerró un acto de conciliación o bien sin avenencia o bien intentado y sin efecto, y que ahora ya está en sede judicial y está en un juzgado de instancia, bien uno de los 4 juzgados de lo social que hay en Pamplona, o bien en la propia sala cuando actúa como juzgado de instancia, por ejemplo en el caso de los despidos colectivos, ¿no? Entonces, en estos casos es el órgano judicial que tiene la iniciativa. Nosotros lo redactamos, lo recuerdas, Joaquín, básicamente pivotando sobre el momento procesal de la conciliación judicial, que define el artículo 84 de la ley, ¿no? Y en ese momento es el órgano judicial el que esa es su iniciativa, la de cuando entiende, ¿no?, que la mejor solución, digamos, para ese conflicto debiera venir preferentemente de la autocomposición de los intereses en conflicto, ¿no?, y no de una resolución judicial, propone a las partes suspender el procedimiento. La suspensión se establece por un periodo máximo de 20 días hábiles, aunque cabe una vía marginal en casos de especial complejidad de habilitar plazos mayores, porque lo que tampoco queríamos era dilatar aún más el procedimiento, tenía que ser un plazo rápido, ¿no?, y derivarlo a una mediación ante el Tribunal Laboral de Navarra. Conforme las partes firman la suspensión, tienen que estar obviamente todas las partes de acuerdo, se inicia automáticamente el procedimiento y lo citamos en un plazo de 3 días, un procedimiento muy rápido. En 12 días intentamos tener elaborada una propuesta de mediación que trasladarles, ¿no? Y normalmente hasta ahora en todos hemos podido hacerlo. Hay algunos casos en los que la divergencia de posiciones de las partes pues impide, ¿no?, elaborar una propuesta de mediación, pero normalmente cuando acceden a la mediación, hombre, sí que hay unos ciertos mimbres que permiten articular una propuesta de mediación y les damos unos días para que nos contesten si la aceptan o no. Si la aceptan, damos traslado de los términos de la propuesta de mediación y de la aceptación de las partes al juez, al órgano judicial de instancia que nos ha derivado el procedimiento, y vía auto se refrenda y se pone fin a las actuaciones. En eso básicamente lo mismo que nos ha contado, ¿no? En el caso de que no haya acuerdo, damos traslado. No reflejamos las posiciones de las partes, sino simplemente que no ha habido consenso entre las partes que haya permitido aceptar la propuesta, porque realmente no se trata, digamos, de enfadar más a las partes ni de quién ha sido más generoso en la mediación o menos. Al final, si ambas no están de acuerdo, pues en la aceptación de la propuesta, pues no hay nada más, y sí damos traslado de los términos de la propuesta, ¿no?, para que el propio magistrado en el posterior trámite de conciliación judicial, que en alguna medida siempre puede hacer, bueno, pues pueda, quizás si lo considera oportuno, bueno, pues volver sobre esos términos, ¿no? Esto lo reflejamos así en el protocolo expresamente, y en ese caso, vía decreto, ¿no?, lo que se hace ya es proceder a citar el juicio oral y continuar el procedimiento. Quiero decir una cosa, hemos tenido, en relación con este procedimiento, hemos tenido pocas derivaciones porque nuestra actividad fundamental es la previa, digamos. Nosotros básicamente lo que intentamos es que no se llegue ni siquiera al juzgado, pero hemos tenido muy pocos, pero han sido todos muy reveladores, con un porcentaje de acuerdos altísimo, pero han sido muy poquitos. De hecho, el año pasado con la pandemia no hubo ni una sola derivación, o sea, para que os hagáis una idea, realmente es una vía muy excepcional, pero han sido todos, casi todos con acuerdo, y además muy significativos. El primero, que fue en el año 2016, a comienzos del 2016, fue un asunto de conciliación de la vida laboral, de concreción horaria del Juzgado de lo Social número 2 de Pamplona, ¿no? Y este es un asunto en el que al final la solución, la propuesta de mediación que se alcanzó, hubiera sido imposible vía sentencia, por el principio de congruencia del que hablaba la magistrada,
cuando lo comentaba lo he recordado. Era una trabajadora que solicitaba una reducción de jornada, a la que tenía clarísimo derecho, incuestionado, ¿no? Para la atención de un menor, de su hijo menor. Bueno, la empresa alegaba razones organizativas realmente de peso, porque era una empresa que tenía muy bien estructurado el tema, tenía una confluencia en muchos casos, y obviamente las capacidades organizativas de la empresa pues tampoco, jurídicamente tampoco las cuestiona nadie, y al final se resolvió sobre la base de hacer una movilidad funcional, de cambiar de funciones, es decir, un cambio de puesto de trabajo que permitió tener un horario sin reducción de jornada que permitiera atender al menor. Es decir, por ese principio de incongruencia, es decir, fue una persona que fue a reducir jornada y acabó con un cambio de funciones, pero satisfactorio para ambas partes, porque en esas nuevas funciones, bueno, sin ni siquiera reducir jornada, podía tener un horario compatible con la atención que quería dar a su hijo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que la magistrada ha contado, y bueno, y de las ventajas de la mediación sobre. Entonces, yo creo que es la labor del magistrado en ese sistema de ver cuándo en aquellos casos él ya puede intuir que efectivamente la resolución que él pueda dar, estimando o desestimando, bueno, quizás no sea la mejor de las soluciones posibles para ese conflicto, ¿no? Así que tenemos pocos casos, pero de gran éxito, revelador, ¿no? Has dicho un éxito revelador. ¿Qué necesidades entiendes que puede haber para que realmente no sean pocos los casos, sino que sean más a la vista de los resultados, ¿no? Si son positivos, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace falta, ¿no? Hombre, yo creo que por una parte todos tenemos una cierta inercia, los propios magistrados y nosotros. Nuestra inercia es que nosotros trabajamos en la fase previa. Ahí es donde, bueno, pues el secretario general de la Confederación ha dado los datos del año pasado, y en los años anteriores son realmente pues es una media de 2.800 procedimientos al año, de los que aproximadamente un 60%, más de un 60% de los que podemos hacer labores de mediación se cierran con acuerdo. Eso vienen a ser aproximadamente 1.400 procedimientos que no llegan a sede judicial. Ahí es donde nosotros ponemos el foco, ¿no? Y en cierto modo yo creo que también los propios magistrados consideran que esa es fundamentalmente, esa labor de criba previa es la que tenemos que hacer, y realmente nuestra función, la que nos otorga la legislación y la que queremos hacer. Pero yo creo que no hay que desdeñar las posibilidades, aunque sea una vía más, igual no cuantitativamente tan relevante como esa, no vamos a llegar a cifras tan numerosas. Yo creo que cualitativamente es importante, y yo creo que en eso, tanto, bueno, y aquí está Joaquín Galve, que firmó ese protocolo de actuación, yo creo que eso es algo que entendemos así ambas partes, ¿no? Pero bueno, hay que difundirlo y fomentarlo, ¿no? Probablemente esa evolución, no vamos a decir cambio es una palabra muy radical, pero esa evolución también tiene que ver con los profesionales desde la universidad. Guillermo. Bueno, como las jornadas son mediación en positivo, ¿no? Pues hombre, realmente nosotros pensamos como piensa todo el sistema. Todo el sistema piensa en el conflicto judicialmente resuelto, ¿no? Y entonces, digamos que lo que hacemos es, pensamos en el conflicto y de ahí tiramos para abajo. Y lo que nos están diciendo, tanto María José como Alberto, es que hay que cambiar el chip. Hay que pensar en el conflicto desde abajo para que no suba hasta arriba, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de formación, al pensar nosotros desde arriba, pensamos en derecho procesal y solución extrajudicial, pero no pensamos en la solución del conflicto de Estado. Pero no lo pensamos la universidad, no lo pensamos los colegios, no lo pensamos el gobierno, no lo pensamos las distintas instituciones. Yo, como me imagino que estaremos muy limitados de tiempo y hoy es todo positivo y todo oportunidad, bueno, pues teniendo a Joaquín en el TSJ, teniendo a Alberto en el Tribunal Laboral, ¿dónde está la oportunidad? Yo decía, esta oportunidad de negocio. Está en lo que es la mediación intraempresarial. O sea, el sector judicial, el sector extrajudicial lo tenemos muy bien cubierto, y Navarra es un ejemplo ideal. No sé Burgos, pero si algo se puede hacer en Navarra seguro. Pero donde tenemos que poner el foco es en la mediación intraempresarial. Abordaremos ese tema además ahora, para la siguiente ponencia. Sí, porque hay muchos conflictos que ahí es donde se tienen que detectar los problemas. Se tiene que evitar la judicialización o el paso previo de pasar por el Tribunal Laboral. Y ahí es donde viene la formación de los agentes implicados. Formación del Departamento de Recursos Humanos, formación de, si por ejemplo mi empresa es pequeñita, formación del sector sindical, representantes sindicales que actúen en el sector, o formación de la organización empresarial que actúe como
representativa del sector. Pero ahí yo creo que es donde está el foco de actuación. Si el Congreso tiene que terminar con propuestas, esta tiene que ser una, ¿no? Formación, actuación, medidas dirigidas a la oportunidad que supone la mediación en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque los siguientes estadios, como los hemos construido de arriba abajo, ya están bien construidos. Entonces ahora lo vamos a hacer, cambiemos y hagámonos al revés. Desde abajo, veamos dónde están los problemas y busquemos las soluciones para que no se suban escalones. Y de esa manera evitaremos pues, que el Tribunal Laboral tenga muchísimo trabajo, sobre todo pues, las salas de lo social, ¿no? Muy interesante este paralelismo, ¿no? Con la mediación. La mediación siempre busca, ¿no? Aquellos elementos ocultos, ¿no? Posiciones, intereses y necesidades, algo que siempre hablamos los mediadores, ¿no? Que no están conscientes de alguna manera, pero están presentes y es ahí donde tenemos que actuar para corregir o para alcanzar, ¿no? Para posibilitar y alcanzar los acuerdos. Desde la experiencia profesional, desde el Colegio de Graduados Sociales, David, ¿qué necesidades identificáis o detectáis para que haya una evolución? Como digo antes, el cambio es una palabra un poco radical, pero para que haya una evolución en esta percepción de actuar de una manera diferente, de que la mediación o un proceso dialogado sea realmente el mecanismo, ¿no? Para encontrar soluciones a nuestros problemas, que realmente encontremos nuestros intereses satisfechos. ¿Qué necesidades encontráis los profesionales? Pues las necesidades es, lógicamente, alcanzar un acuerdo autocompositivo en lugar de judicializarlo, porque lógicamente, como bien ha explicado Alberto, me parece un ejemplo muy bueno el que nos ha explicado. Hay veces que un juez no va a dejar satisfecho, en algunas ocasiones, a ninguna de las dos partes, y esa fórmula heterocompositiva me parece estupenda. Se debe fomentar más en la sociedad la cultura de la mediación. La conocen muy pocas personas. Solamente han tenido oportunidad de conocerla aquellas personas que lógicamente han estado metidas y involucradas en un proceso de mediación. Pero es que no ocurre solamente en España, ocurre en la gran parte de Europa. La mediación voluntaria y extrajudicial también es escasa. Y esta vía no llega a ser lo suficientemente conocida y practicada y se debe fomentar y por eso yo entiendo que las administraciones públicas deben lanzar, por ejemplo, campañas publicitarias con las bondades de la mediación, poniendo en valor la misma y ahí en ese sentido yo creo que incluso los propios trabajadores empresarios serían, ¿no? que trasladasen las experiencias que han tenido en mediación, ¿no? Aplicar en la sociedad. Hablaba María José Toledo antes de la agilidad, ¿no? De la ventaja de la mediación como un proceso ágil, mucho más inmediato que un proceso judicializado, y también hablaba de la satisfacción. ¿Crees que en vuestros clientes, ¿no? Por el conocimiento que tenéis de los asuntos cuando estáis con ellos, a veces no encuentran satisfacción y en todo tipo de procedimiento, como puede ser un procedimiento de mediación, pueden encontrar una satisfacción, por supuesto además de la agilidad, pero una satisfacción real a sus problemas? Sí, yo entiendo que sí, vamos. A nadie le gusta ir a un proceso judicial que se enquiste en el tiempo, que la carga emocional se alargue, que se solucione el problema, entre comillas, cuando se saque la sentencia, que puede ir más allá de 4, 5, 6, 8 meses, dependiendo de colapso de los juzgados, y por eso yo entiendo que el empresario y los trabajadores, yo pienso, y por lo que me ha tocado vivir, son proclives a una negociación. Eso sí, las dificultades del enquistamiento, los egos, el no querer ceder, que te lo diga un juez, y eso es realmente un obstáculo muy importante. Pero pasos somos nosotros, los abogados sociales y los profesionales del mundo del derecho, con la experiencia que tenemos, pues para lograr intentar convencer a las partes que se sometan a un proceso de mediación. Muy bien, bueno, para terminar un poco, bueno, no sé si queréis aportar algo. Sí, yo considero que se debe dictar una ley de mediación laboral, porque yo la verdad es que no entiendo cómo se nos excluyó el tema laboral en la ley 5/2012, la ley mercantil civil y mercantil, con la litigiosidad que soporta el orden jurisdiccional social. Entonces es que es una materia que se presta mucho a mediación. Y luego el anteproyecto de la ley de medidas de eficiencia procesal, que ya supongo que conocéis,
pues va a impulsar bastante la mediación. E incluso, mira, yo aquí tenía dos aspectos concretos a título de ejemplo. En la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción social se contempla que la sentencia, leo literalmente, motivadamente, impondrá la sentencia pecuniaria al litigante que no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente a la mediación. Asimismo, la sentencia motivadamente podrá poner una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. Con lo cual, yo creo que esto es muy importante. Y luego otra de las novedades que contemplan en la Ley 5/2012 es que las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución por un tiempo que no podrá exceder de 15 días para someter las discrepancias que se susciten en el ámbito de la ejecución a los procedimientos de mediación. Si no te he entendido mal, David, por parte del Colegio de Abogados Sociales hay una demanda de normativa, ¿no?, que regule toda esta situación. Yo creo que se promulgue esa ley de mediación laboral, y el Consejo General de Colegios de Abogados Sociales está en ello, intentando que así sea. Claro. ¿Qué opinas, Alberto, de esta demanda que hace David respecto a que haya una normativa? Bueno, yo realmente tampoco tengo una opinión formada sobre esto. Hombre, en alguna medida, realmente no sé por qué no se ha incluido en la Ley 50, eso habría que preguntárselo al legislador, ¿no? Pero realmente, hombre, sí que hay una diferencia, es que la mediación laboral sí que está prevista en la propia ley reguladora de la jurisdicción social, ¿no? Entonces, bueno, en alguna medida la Ley 50 ha venido a llenar un vacío que existía con respecto a los otros órdenes jurisdiccionales, ¿no? En la jurisdicción laboral la mediación ya existía, ¿no? Y yo creo que lo que es que básicamente desarrollar y dar más posibilidades a eso. Es más, yo creo que tiene algunas ventajas innegables, ¿no? Es decir, bueno, esta que se ha dicho, el acto de conciliación es obligatorio y hay un trámite de mediación, ¿no?, al que hay obligación de ir, incluso se pueden derivar sanciones pecuniarias, ¿no?, por la inasistencia, ¿no? Hay otra cuestión que es muy importante, aparte de la obligatoriedad, es la ejecutividad de lo acordado en conciliación y la eficacia ante terceros, ¿no? Es decir, que supone una ventaja innegable, ¿no? Es decir, un procedimiento de despido que se cierra con acuerdo en un trámite de conciliación, tanto en el Departamento de Trabajo como ante el Tribunal Laboral de Navarra, digamos, esa indemnización pactada o establecida es directamente ejecutiva por el trámite de ejecución de sentencia, sin necesidad de una ratificación posterior, de que un juez la convalide, le dé un visto bueno. Eso da una garantía, una seguridad jurídica a las partes innegable, y está así establecido en la propia ley reguladora de la jurisdicción social, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a entrar en cuestiones que no conozco, pero bueno, creo que realmente la situación es distinta, ¿no? Es decir, yo creo que la mediación laboral es un poco la decana de la mediación, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, porque es la más antigua, ¿no? Porque, en alguna medida, bueno, el SMAC viene, pero nuestro precedente más antiguo eran los jurados mixtos del año 1931, o sea, de la ley de jurados mixtos de empresa que promovió la República, ¿no? Y bueno, y es el testigo de esto lo ha recogido ahora organismos pues como el nuestro, con algunas diferencias evidentes, pero bueno, son nuestro precedente más inmediato, ¿no? O sea que casi en alguna medida, bueno, comparto la pretensión, pero bueno, creo que la situación es bastante distinta, ¿no? Mi reivindicación no es más que vaya más allá de la mediación intrajudicial, ¿no? La mediación intrajudicial sí que está contemplada en la ley regular de la jurisdicción social, y de momento, pues ahora, por el protocolo de actuación del año 2015 suscrito entre el Tribunal Laboral y el TSJ de Navarra, pues solamente es el Tribunal Laboral el que realiza esas actuaciones. Lo que se pretende es, por ejemplo, en Burgos, ya aquí nos ha comentado la magistrada, en Burgos ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Colegio de Abogados Sociales de Burgos, y sí que han logrado hacer una mediación entre los tres colegios procuradores, abogados y abogados sociales, para que se realice una mediación intrajudicial en el juzgado, en la misma sala, en las mismas dependencias del juzgado, y no solamente quiero decir que sea, y con todos mis respetos, una derivación a un tribunal laboral, sino que también pues sea un profesional, abogado, procurador o abogado social, el que también se pueda ejercer esa labor de mediación, pero no solamente de manera intrajudicial, sino también de manera fuera de que se genere el conflicto judicial, ¿no?, como ocurre con la ley de mediación civil mercantil.
de ahí de reivindicación, que también se pueda realizar esa mediación con todos los efectos que despliega la ley de mediación civil mercantil también en el área laboral. Por ahí va un poquito mi reivindicación, sí. Sí, yo también coincido en eso. Yo creo básicamente, y lo apuntaba antes también Guillermo, yo creo que ese estadio previo es el que yo creo que habría que desarrollar. Porque el otro que apunta ahora David, pues es fácil, ¿no? Realmente yo creo que el protocolo, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia, nosotros partimos ya de, casi siquiera hasta de economía procesal y de medios, ¿no? Utilizar una institución que ya existe para derivar ahí. Me dice, bueno, ¿y por qué no se puede derivar a otras instancias? Sí, perfectamente, pero bueno, nosotros, bueno, pues tenemos nuestro propio presupuesto, etcétera. Bueno, pues lo hacía especialmente fácil, pero realmente, como veis, el sistema que yo os he contado es sustancialmente el que han implantado en Burgos. Lo que pasa es que ahí lo derivan pues hacia un mismo tipo de profesionales, pero que no están en una estructura organizativa, que en nuestro caso ya es el Tribunal Laboral de Navarra, en la medida que ya es una realidad consolidada en nuestra comunidad desde hace 25 años, ¿no? Y yo creo que, pero bueno, algo parecido a eso se puede hacer pivotando en otras instituciones sin ningún problema, eso no va a cambiar. Lo que para mí sí que es relevante es, digamos, esa labor, digamos, de mediación preventiva en ese primer estadio, que creo que es el que habría que profundizar, ¿no? Bueno, tenemos acuerdo. ¿Perdona? ¿Dani? María José Remedo quiere entrar a comentar algo. Vale, así le pues, podéis dar paso. pues le damos paso a María José. Adelante, María José. Muchísimas gracias por darme de nuevo la oportunidad. Al hilo de las intervenciones de todos los ponentes, yo sí que quería mostrarme totalmente, por supuesto, de acuerdo, y quería, al hilo de las mismas, decir que evidentemente en este momento yo creo que es un momento, como bien se ha dicho, de oportunidad, pero también de evolución. De oportunidad por cuanto con la legislación ya existente, porque no podemos olvidar que además de lo que ya teníamos en nuestro Estatuto de los Trabajadores, teníamos el Real Decreto 6/2019 en materia de conciliación, importantísimo, junto con las directivas comunitarias, pero que a raíz de toda la legislación del COVID, muchísimos procedimientos de conciliación, de licencias por cuidado, que les puedan sobrevenir ahora por temas de cuarentena, de reducción de jornada, de teletrabajo, de trabajo a distancia, de trabajo flexible, etcétera, etcétera. Todo eso es fundamental como temas que son prioritarios y tanto pueden ser individuales como colectivos, que puedan tener una solución adecuada, porque como también hemos dicho ya, confluyen conflictos de interés y conflictos jurídicos. El conflicto de intereses casi siempre, porque estamos hablando tanto de organizaciones grandes como de las pymes pequeñas, que como decían antes en el ejemplo que se ha puesto, evidentemente no podemos dar la solución adecuada con la congruencia interesada, porque hay veces, como nosotros nos planteó en el primer tema que se llevó a cabo con mediación satisfactoria, era en una pyme pequeña en la que pedían la reducción con una concreción horaria que ni siquiera llegaba al límite que articula y faculta el Estatuto de los Trabajadores, y se consiguió. Pero luego también, no solamente en todos estos temas, sino también en temas al hilo de lo de la oportunidad y de la evolución, de lo que se ha hablado de las mediaciones incluso interempresariales, en temas tan fundamentales como la cesión ilegal, como las subcontratas y contratas, como la sucesión de empresa, como el levantamiento del velo, etcétera, etcétera. Todo eso es importante que pueda desarrollarse no solamente en los tribunales, sino, por supuesto, a través de la mediación o de otros servicios que pudiera haber. Lo único que hacemos a través del conflicto ya judicializado es, primero, ofrecer algo que debe de estar en la Carta del Ciudadano y de la Carta de los Derechos en la Justicia, y luego, evidentemente, al ser intrajudicial, con todas las... ¿Quién ordena eso? Bueno, pues nosotros lo hemos articulado vía ese mecanismo, porque no teníamos otro, y agradeciendo además el compromiso adquirido por los colegios profesionales. Hay dos convenios de colaboración, uno entre el Ayuntamiento y el Consejo General del Poder Judicial de promoción e impulso, y el otro es entre los colegios profesionales y el Ayuntamiento en cuanto a la forma de satisfacción o remuneración a los mediadores. También lo otro que quería decir es que nosotros estamos no solo los juzgados de Burgos, sino la sala. La sala de lo social está incluida, y hemos tenido también la satisfacción de hasta en ejecución la sala ha conseguido, al derivarlo a mediación, obtener la mediación efectiva, por cuanto, lo que hemos dicho,
No hay cosa más insatisfactoria que tener una sentencia, que tener una ejecución y ser inviable. Y se nos dan en muchísimas situaciones. No quiero alargarlo más, pero también, bueno, pues significar que estoy de acuerdo en que son procesos vitales, que en este momento yo creo que hay la oportunidad de, con todo lo que hemos tenido, igual que hemos visto que funcionan las técnicas de informática y las técnicas de comunicación, pues ver que tenemos la posibilidad de solucionar los conflictos de formas saludables y con todas las garantías procesales. Así que nada más, no quiero quitarles más tiempo. Vamos a ir terminando, pero sí me gustaría traer un poco a colación, bueno, han salido aquí temas muy interesantes, ¿no?, que tienen que ver con las necesidades normativas, necesidades de recursos, de medios. Me gustaría hablar un poco de los profesionales, ¿no?, de los mediadores. Guillermo, ¿palpáis en la universidad demanda por parte de los estudiantes de formación en mediación? Bueno, a ver, en la universidad como siempre hay modas, ¿no? Y ahora está de moda unas carreras que ayer no estaban, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? También lo ha dicho María José en el ámbito de las humanidades. Lo que está de moda ahora es las personas, ¿no? ¿Te gustan las personas o no te gustan las personas? ¿Te gustan las personas? Serás juez. ¿Te gustan las personas? Serás Alberto. Serás mediador. ¿Te gustan las personas? Serás graduado social, abogado, director general de trabajo. Y hay una tendencia a me gustan las personas, ¿no? Eso es un poco lo que estamos trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el me gustan las personas no es importante si estudias Derecho o no, no es importante si estudias Medicina o no, lo importante es que en el ámbito en el que te vayas a mover tengas los conocimientos suficientes y el prestigio necesario para poder reconducir situaciones de conflicto que las propias partes no han podido solucionar por sí mismas, aunque son luego las protagonistas del conflicto, la solución del conflicto. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene oportunidad, evolución? ¿Qué es lo bueno que tiene la mediación? Bueno, pues que todos somos mediadores. ¿Quién de aquí no ha hecho de mediador en un conflicto entre dos amigos hablando del fútbol? No os digo nada de jóvenes, entre parejas, ¿no? Este novio o esta novia, ¿no? Bueno, pues eso... Con todo cariño, no es lo mismo mediar que ponerse en medio, ¿eh? Bueno, bien, efectivamente, pero precisamente por eso lo que necesitamos es formación. Formación. Lo que pasa es que en este momento estamos, no sé cómo decirlo esto, mira, la habitación del proceso la tenemos, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Mediación preventiva, que es lo que no tenemos. Y ahí que hace falta, primero, sensibilización. Vosotros podéis ser desde Mediación Navarra, desde el Gobierno Navarra, desde el Tribunal, podéis ser el motor que impulse esa sensibilización, a la que evolutivamente seguirá formación y después seguirá la implementación de las distintas medidas, ¿no? Pero donde tenemos el foco de actuación es en el me gustan las personas. Me gustan solucionar los conflictos, no en solucionar los conflictos en la puerta de enfrente donde está el juez y si no, vamos a funcionar. Me explico un poco. Yo creo que quizás lo que tenemos que cambiar en mediación es cómo enfocamos lo que ahora necesitamos. Y lo que ahora necesitamos es la base. Sobre todo que es la base en las empresas, en los colegios, en las organizaciones empresariales y sindicales, etc., ¿no? No vamos mal, porque nos gustan las personas, ¿no? Eso es. Desde tu colectivo, Dani, ¿hay profesionales, graduados sociales con formación que puedan asumir tareas de mediación? Sí, actualmente la verdad es que nuestra profesión pues, es eminentemente jurídica laboral, sí que necesita uso específico de mediación. Sí, claro. Hay algunos que sí están formados en mediación, pero lógicamente desde el colectivo vamos a impulsar mucho la formación. De hecho, bueno, a nivel nacional, el Consejo General ha sacado a través de la Universidad Complutense, creo, hay un compañero, es así, ¿verdad, Juan Luis? Compañero que está inscrito en ese curso, bueno, hay muchos a nivel nacional, y se ha logrado implementar un módulo de mediación. En ese sentido, y lógicamente yo, como que siempre el colectivo, pues yo me comprometo hacia mis colegiados a impulsar la formación de mediación. Fundamental, ¿no? En el tribunal ahora también, Alberto, pues la presencia de profesionales. Sí, también porque, bueno, básicamente nuestro reglamento, cuando habla de la designación de mediadores, etcétera, pues son designados por las asociaciones empresariales, entre sindicales, entre personas con formación y experiencia en el ámbito jurídico laboral, de las relaciones laborales. Es decir, lo que pasa es que eso en alguna medida es el mínimo común denominador. O sea, se supone que todo el mundo que hace una mediación en un ámbito laboral conoce el Estatuto de los Trabajadores,
conoce la ley reguladora de la jurisdicción social, pero realmente ser un buen mediador es partes de ese mínimo que exigible a todos, pero no te diferencia. Lo que te diferencia son otras cosas, y esas son las que, bueno, pues en las que no, yo creo por lo menos las personas, yo ahora soy secretario del tribunal, pero yo fui vocal desde su creación en el año 96, nos fuimos formando sobre la marcha. Lo que éramos era abogados laboralistas de empresa, de una asesoría jurídica de una central sindical, bueno, y lo fuimos, y esa sí que es la carencia en alguna medida de todos, ¿no? Un minuto para terminar, porque ya llega el momento en el que tenemos que hacer un descanso. Lo cuento también para los que están al otro lado de una pantalla, tenemos que parar, retirar la sala, limpiar por protocolo COVID. Un último minuto para cada uno. ¿Cómo vislumbráis el impacto del nivel de conflictividad que puede haber en los meses que vienen por delante como consecuencia, ¿no?, de toda la situación pandémica, económica que estamos viviendo? Un minuto. O sea, igual pido mucho, ¿no?, que sea un minuto, pero ¿cómo lo vislumbráis? Bueno, pues yo creo que por lo menos los organismos que estamos ahí tenemos que intentar estar a la altura de una situación tan trágica como la que se puede dar, ¿no? Ser eficaces y buenos en nuestro trabajo, ser rápidos. Yo creo que la celeridad, sobre todo en situaciones pues muy dramáticas como se pueden dar en algunos casos de destrucciones de puestos de trabajo, es en sí una ventaja. Y yo creo que, bueno, pues que lo que va a requerir es que, bueno, pues que cada uno hagamos lo que tengamos que hacer lo mejor manera posible, ¿no? Y vamos a tener que hacer, pues probablemente, previsiblemente, muchas cosas, y algunas quizás nuevas, ¿no? Es decir, estamos en una situación tan anormal que, bueno, pues que nos podemos encontrar no solo inaplicaciones de escuelas de convenios, probablemente renegociaciones de convenios ya redactados y firmados, pues porque la situación ha desbordado, una especie de gran cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Cosas que habitualmente no se dan, y yo creo que tenemos que intentar estar a la altura de lo que de todo ello, ¿no? Guillermo. Bueno, pues si tuviésemos que poner un mapa aquí mismo, tendríamos un mapa de color rojo, ¿no? Probablemente rojo intenso, porque el grado de conflictividad actual y previsible es extremadamente alto, ¿no? La EMET nos ha dicho que es extremadamente alto y no basta con echar sal en las calles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ante una situación de riesgo alto podemos hacer muchas cosas, no solo pensar en extinción, que es un poco lo que yo veo que estamos pensando. Eso es lo que dice la mediación, eso es lo que dice esto, estamos aquí, eso es lo que dice el gusto por el derecho del trabajo. Hay un riesgo extremo, pero tenemos muchas alternativas, y ahí es donde va a estar la habilidad de empresarios, sindicatos y organizaciones públicas y privadas para reconducir el riesgo extremo. Por ejemplo, igual las empresas necesitan liquidez porque no hay liquidez, igual sin comprometer las administraciones públicas, igual podemos hacer que esa negociación, una subida salarial, por ejemplo, que teníamos pactada, igual la retrasamos y la recuperamos más adelante. ¿Por qué tenemos que extinguir ahora porque no tengo, si lo que puedo hacer es bajar un poquito y luego a final de año recuperar? Quiero decir, riesgo extremo, pero es un momento muy bueno para dejarse aconsejar, por supuesto, por los profesionales del colegio de graduados y de abogados, pero es un momento de talento, ¿no? De búsqueda de alternativas que no acaben necesariamente en extinciones de contratos. De creatividad, ¿no? También. Sí. David. Pues yo, prácticamente lo que han dicho mis compañeros, completamente con ellos. Las mayores dificultades, lógicamente, y las mayores tragedias que están viviendo es en el autónomo con pocos trabajadores. Ahí está absolutamente devastado. Sí que el que tenga músculo lo aguantará, y el que no, pues prácticamente, lamentablemente, pues bueno, tendrá que hacer la ajuste de su plantilla, pero las medidas laborales alternativas a los despidos, como bien ha dicho Guillermo, yo creo que se deben tenerse muy en cuenta para evitar la destrucción del empleo. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Damos por terminada la mesa, como acabo de decir. Vamos a parar 10 minutos para ventilar la sala, pero los que estáis al otro lado de la pantalla no os vayáis, que luego volvemos con una ponencia muy interesante sobre el impacto de los conflictos en las organizaciones. A las 12 menos 1 menos 10, a la 1 estamos de vuelta. Gracias.